Del redil, creo que andan por aquí la mayoría, pero si está escuchando alguno, pues un saludo. También nos consta, porque así nos lo dicen, que se escucha en Granada, en Ibiza, en Bilbao, en la línea de la Concepción, en Salamanca, un poquillo más lejos, en Alemania, en Francia, en Suiza, Suecia, Ecuador, fíjate, ya saltamos, Venezuela, El Salvador y Estados Unidos. Y si algún sitio más hay que nos hemos olvidado, pues nos disculpas, pero de igualmente recibe nuestro saludo. Lo más importante es que recibamos la bendición del Señor, ¿verdad? Antes de empezar, como lo mencioné la semana pasada por encimita, y hoy es un día que para el mundo del esoterismo, del satanismo y de la brujería están expectantes porque si este reloj funciona bien, dentro de unos minutos estarán muy atentos y muy pendientes de sus historias, ¿no? de sus brujerías y hechicerías, pero que ya sabemos muy bien que son más allá de historias, son cosas que sí tienen una efectividad. El mundo de las tinieblas, no hay duda de que influye. Y como os dije, para nosotros no tiene que haber ninguna preocupación, pero sí mencioné algo que eran puertas o portales, tú recuerdas, no voy a predicar sobre eso, ni mucho menos, solamente quiero hacer mención a una referencia que el Señor Jesús mismo nos dio en su palabra con respecto a esto. Y en Mateo 16 dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra funciona igual que el español. Si las palabras son distintas es que significan cosas distintas. Una cosa es Petros y otra cosa es Petra. Una cosa es Pedro y otra cosa es Petra, que es la roca, que es Cristo. No sé si por ignorancia o por mala intención, creo que es lo segundo, están empeñados en que la iglesia se edificó sobre el Petros, no, es sobre la Petra. El Petros significa, la palabra, una piedrilla, un guijarro, una cosa pequeña. Como seres humanos somos muy pequeños. Y le dice, la conversación es así, tú eres Petros y sobre esta Petra, Cristo, que es la roca eterna, edificaré mi iglesia. O sea, es evidente, ¿no? Repito, es un idioma además muy bonito, tiene una gran importancia en el nuestro, muchas palabras que usamos vienen del griego, pero igual que en todos los idiomas, palabras distintas significan cosas distintas. Esto no es ningún misterio, ¿verdad? Ahora no sé por qué se han empeñado en que es lo mismo, Petros que Petra. No es lo mismo una piedrecilla que una gran roca enorme, incontenible en la tierra. Eso es Cristo. Entonces le dice que sobre él se va a edificar la iglesia, sobre la Petra, que es Cristo, la roca. Pero lo más importante, lo que quiero hoy, no más importante, por supuesto, es esto, sino que lo que hoy quiero resaltarte de lo que ahí dice, y las puertas del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Evidentemente, contra la que está constituida sobre la Petra, que es Cristo. Los que se han constituido sobre Petros, allá ellos. Esto no les va, esto no es para ellos, porque habla que es sobre Petra, sobre la Petra, que es Cristo, y ahí sí, las puertas del Hades no prevalecerán, y hay puertas que se abren. 4 minutos, según este reloj, quedan para que ellos, el día 11, que es hoy, del mes 11, que es hoy, a las 11 horas y 11 minutos. Creen que va a pasar algo, pero por otro lado, tú no tienes que preocuparte de nada de eso. Porque primero, si estamos edificados sobre Cristo, ¿estás seguro que estás edificado sobre Cristo? ¿Sí? Que la roca donde estás asentado es Cristo. Amén. Entonces no te preocupes, las puertas del Hades, por más que se abran, no prevalecerán, o sea, nunca van a estar por encima de ti ni te van a hacer nada. Amén. Pero por otro lado,
Hoy puede que sean las 11. Pero mira, en la Tierra que marca y es el eje central del mundo son las 12. Porque Israel es la referencia absoluta de todo. Cuando habla de la Tierra no está hablando de La Coruña, ni de Madrid, ni de Bogotá, ni de Bolivia, de ningún sitio. Está hablando de Jerusalén y de Israel como tierra y del pueblo como nación. De eso habla. No hace ninguna referencia a ningún otro sitio para nada. Entonces, allí ya son las 12. Las 12:08, porque es una hora más. Pero además ni siquiera es el mes 11, porque Dios nos dijo que teníamos que contar los días en Génesis de una manera. ¿Cómo era? De tarde a tarde y comenzando en la forma que Él estableció. Y la forma que Él estableció, que todavía nosotros podemos recordar, resulta que estamos en el mes noviembre, que es el mes noveno. O sea, tampoco llevan bien lo del mes. Y sí, porque el próximo, que es diciembre, es el 10º. En el calendario antiguo romano añadían, y había un mes, o sea, el mes 10º era diciembre, y había un mes 11º que era enero, y un mes 12º que era febrero, y el primer mes siempre era marzo. Otra diferencia. Por alguna razón, que yo la intuyo, la Tierra se ha desviado de su eje. Yo atribuyo ese desvío de su eje al diluvio universal, que sabéis que no fue una lluvia, porque si hubiera estado lloviendo como intensamente durante 40 días y 40 noches, apenas hubiera sobrepasado el nivel más alto de agua en toda la Tierra, me refiero 3 dedos. Nadie, creo, que se ahoga en 3 dedos de agua. Hubiera superado la tierra seca 3 dedos. Para que ocurriera eso es que la parte o la mitad del agua que estaba arriba, agua como tal, y lo dice así la Biblia, fueron rotas las cataratas de los cielos, y aquel agua que tenía muchas funciones, entre ellas evitar el envejecimiento. A partir del diluvio ya no se vivió más que 120 años, como mucho. Pero antes sí se vivían más de 120 años. No es ninguna fantasía, no es ninguna irrealidad que vivían 700, 800, 900 años, porque protegía de los rayos del sol una capa de agua. Esa capa de agua cayó en un golpe sobre la tierra. Y claro, una de las cosas que hizo fue la inclinó 5 grados. ¿Por qué sé esto? Porque como las matemáticas de Dios son perfectas, la Tierra es divisible por 360 grados. Entonces había 360 días, y eso es así como cuenta el pueblo hebreo. Cada día 1 grado o 1 grado por cada día. Y hoy todavía el pueblo de Dios cuenta, sus años son de 360 días. Con aquella inclinación, pues rota más rápido y ahora resulta que nos salen 365. Pero todavía sigue vigente aquel calendario, 360. ¿Cómo ajustan los judíos? Pues ponen un mes cada, no me acuerdo cuánto, 6, 7 años, añaden un mes más, porque es evidentemente un desvío. Bueno, todo esto es porque ni estamos... ya nos hemos pasado 1 minuto, caramba. Son las 11:12. Mentira. Bueno, no sé si puede ser, sea las 11:12, pero ya te digo, en Israel no. Y además a nosotros no nos afecta para nada. Hay mucha influencia en el mundo y está tremendamente condicionado por estas cosas, aunque no lo creas. Y hay gente que, igual que nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios y en su palabra, en Cristo, ellos la tienen puesta en Satanás. Y evidentemente tiene poder. Si alguien cree que Satanás no tiene poder, está equivocado. Tiene que creer que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad, pero Satanás también tiene poder por sí mismo. Porque
Los ángeles son superiores a nosotros en ese poder. Es la razón, una de las razones por las cuales cuando se equivocaron no los perdonó. Porque les dio mucho. Al que mucho se le da, mucho se le reclama. Entonces, no fueron perdonados. Nosotros sí. Nos equivocamos una y otra vez y cada vez somos perdonados. Aclarado esto, para que nadie se preocupe y si algún brujo está haciendo algo, pierde el tiempo, porque contra la iglesia que está sentada sobre la roca que es Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, no tienen ningún poder, ninguna autoridad, nada. Cero absoluto. Amén. Bien. Dicho eso, estamos hablando precisamente de maldiciones y bendiciones y de cómo a través de Cristo y a través de su palabra y a través del Espíritu Santo vamos a cambiar el efecto de las maldiciones para que se conviertan en bendiciones. Porque esto es nuestra esencia, por así decirlo, en la forma de vivir. Tengo mucho que decir. Hablamos de que la maldición se manifestó a causa del pecado, evidentemente, en tres áreas grandes, fundamentales, de las cuales luego se derivan un montón de cosas. Pero básicamente lo que ocurrió allí en el huerto del Edén fue un proceso, voy a empezar por lo que menos importancia debería tener, pero sin embargo afecta mucho a nuestras vidas, que fue la pobreza. Porque siendo los dueños de todo, quedaron expuestos a tener que trabajar todos los días con el sudor de su frente, o sea, con esfuerzo y con fatiga para poder comer. O sea, que la pobreza, y además esto os voy a decir que voy a hacer una serie de predicaciones para que lo vayáis sabiendo sobre el tema financiero, porque manejar bien las finanzas nos llevará a tener bendición. ¿Y cómo debemos manejar nosotros las finanzas? Pues evidentemente de acuerdo a la Biblia, porque Dios nos dejó en la Biblia todos los parámetros y todo lo que necesitábamos saber para poder marchar bien financieramente, porque te puedo asegurar que Dios no tiene ningún interés especial en que estés en la ruina, de que lo pases mal, de que llegues incluso a pasar hambre. Eso no es una cuestión que venga de Dios. Pero sí hay maldiciones. Y la maldición llegó y hay gente que por no obedecer o porque son vagos, porque son negligentes, siguen en la pobreza y esta se les aumenta y claro que les causa mucho estrago, evidente. Pero esto es un tema que, bueno, aparte de los 4 versículos que mencioné, que eran muy buenos por sí mismos, vamos a tener una amplia exposición de todo ese plan financiero, lo que llamamos mayordomía o administración. Pero la segunda cosa que entró fue la enfermedad. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros nos enfermamos. Y la enfermedad es la que lleva a la consecuencia más grave, que es la muerte. Esto es lo que sin duda debió espantarles y debió de ponerles en guardia cuando el Señor les dijo que llegaría la muerte. En Génesis capítulo 2 hay 2 oportunidades en las cuales el Señor le habla de esta situación. En el capítulo 2, versículo 17 dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Esto fue la advertencia. La bendición, ¿cuál hubiera sido? Obedecer y nunca tocar el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. A estas alturas de la vida, si alguien todavía duda de que no sabemos elegir entre el bien y el mal, puedo decirle que sus facultades cognitivas están muy limitadas. Bueno, dicho para entendernos, es tonto. Pero de remate. Si no ve que no hacen más que tomar decisiones descalabradas porque no sabemos manejar la ciencia del bien y del mal, bueno, pues dejémoslo en
facultades cognitivas limitadas. Pero como eligieron el mal, lo que ocurrió en el capítulo 3 fue evidente. El versículo 22 hasta el 24, ya una vez pasado el asunto de la desobediencia, y dijo Yahweh Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Quiere decir que era inmortal. El ser humano fuimos creados para ser inmortales, pero aquí está diciéndole Dios, esa condición se pierde. No alargue más su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiere decir que aquello se perdió. Y le sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Ya no era una tierra bendita por sí misma, sino que era una tierra que había que trabajar, etc. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y no lo encuentran, porque está guardado no solamente a los ojos físicos, sino también a los espirituales. Pero bueno, lo que quiero que sepas es que se cumplió, porque a partir de no tener acceso al árbol de la vida, cuando hablamos de árbol está hablando de algo, ¿qué representa un árbol? Pues un árbol tiene un significado profético y simbólico que todo el mundo no le es difícil de entender, ¿no? Entonces quiere decir que ya se perdió la cualidad de inmortalidad y la muerte que había sido anunciada entró. Y a partir de ese día, y por las consecuencias por las características físicas que hasta ese momento había, que ya os acabo de contar hace un rato, que había una capa de agua, no nubes, agua líquida, suspendida en el aire, que filtraba los rayos del sol y solamente daban sus características positivas o buenas los rayos del sol. Porque hoy, que nos dan directamente, y esto es un aviso para las mujeres que siempre os digo, es la causa fundamental del envejecimiento. Fundamental. Cuando el sol te toca la piel, las células se secan. No se secan en un día, ni en una hora, ni en un año, pero es un proceso que nos lleva a no durar más de 120 años, porque ahora los rayos del sol los tocan directamente. Antes eran filtrados por una capa de agua. Esa capa de agua ha sido probado en laboratorio, o sea, no estoy diciendo ninguna incongruencia. Esa capa de agua hacía de filtro, de tal manera que los rayos malignos, esos rayos que llaman UVA y no sé qué, no llegaban a tocar la piel del ser humano, y por eso, a pesar de haber perdido la condición de inmortal, sí vivía durante muchos años, muchos. El más longevo, 969 años, que fue Matusalén. Era real, porque lo cierto es que a partir del diluvio, de que ese agua cayó, inclinó la tierra, mató también a todos los habitantes que había en un estado de corrupción muy similar al de ahora, muy similar. Porque hoy también Dios tiene preparado su juicio, es evidente que tiene que haber un juicio. Y entró la muerte. La enfermedad física llegó como ese deterioro. El hombre empezó a comer mal, por tanto, a enfermar su cuerpo. Empezó a hacer cosas que para nada convenían y también entró la enfermedad. Seguramente los primeros humanos mortales eran personas sanísimas, seguro. Pero ya sabemos que el tiempo y las prácticas van causando. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo
que tengo ahí en Navalmoral, y había ido a buscar setas. Y las setas, dice que son esas que traía él eran riquísimas y todo eso, pero le decía, ¿cuántos habrán muerto para saber que estas no son mortales? O mortíferas, perdón. O sea, para saber que algo es mortal, ¿cómo lo averiguaban? Porque se morían, ¿verdad? Y yo, ¿cuántos caerían para saber que esta seta es buenísima y que las otras son mortales? Pues unos cuantos, ¿verdad? Ahí tienes un proceso de enfermedad, mala alimentación. Porque en cuanto a la alimentación, en cuanto a todo estaba perfectamente controlado y regulado por Dios, que se reservó para Él una sola atribución: saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Quiere decir que aunque existiera alguna seta maligna en el Edén, vamos a hablar, como era Dios el que elegía, o no sé de qué manera, seguramente a lo mejor una pregunta directa dirían, Abba, Padre, esta es buena, y el padre, que sabía muy bien que esa no era buena, le decía, no, y no hacía falta que se muriera. Hoy, como ya esa facultad decimos, no, a partir de ahora nosotros vamos a elegir lo que es bueno y lo que es malo, bueno, pues ahí está, elige. Dios tuvo que hacerlo, claro, tuvo que cortar la otra parte importantísima, que fue la vida eterna. Dijo, ciertamente morirás, y ciertamente el hombre muere. Bueno, la enfermedad llegó y hoy por hoy es curioso, no sé si tú te has dado cuenta, porque a veces solo le prestamos atención a una parte de la noticia, y es buena, no la descarto, ni mucho menos, pero tenemos más adelantos científicos que nunca. Sin embargo, hay más enfermedades que nunca. Y más gente muere por enfermedades que nunca. O sea, algo no anda bien. O van tarde, o algo está pasando que no. La enfermedad hoy muere mucha más gente que antes. Pero mucha más. Y así, o sea, algo no está funcionando bien. Yo, pues, aplaudo la tecnología, como no, y es buena, y salva vidas. Pero mueren más que antes. Porque hay más enfermedad, mucha más, mucha. Alguno dice, oye, es que antes, ¿será que estas enfermedades no las había? No lo sé. Hombre, la fama, por ejemplo, o sea, la realidad es que en España se sabía que hubo un tiempo donde si los hombres llegaban a 50 años, era una pasada, y las mujeres a 40 años, porque a partir de ahí es que ya se morían. ¿Sabes? Me estoy desviando un poquillo, pero ¿sabes por qué tenemos ahora problemas con la seguridad social y la jubilación? ¿Sabes por qué es? Porque cuando se hizo el cálculo de jubilación a los 65 años, si duraban 4 o 5 años más, era un milagro. Entonces salían las cuentas. Lo que tú has cotizado, 3, 4, 5 años, después de que te jubilas, que vives, bueno, pues te podemos dar una buena pensión. Pero resulta que ahora, una de las cosas que sí se ha logrado es extender, y ya no era a los 65, 70, 75, 80, ahora están durando más de 80 años. Entonces, ya no salen las cuentas, es así de sencillo. El sistema de la seguridad social fue diseñado para que el pensionista se muriera a los 4, 5, 10 años, tal vez, y ya, no hay que pagar más pensión. Es así. Esto es así, Es que los cálculos eran... Bueno, pero sigamos con nuestro asunto. El caso es que, ¿qué es lo que aterroriza y debe aterrorizar a los hombres? Y es que entró la muerte. Bien, hoy ya sabemos que es natural. O la esperamos más bien, o la aceptamos como que todos tenemos que pasar por la muerte. Y así dice la Biblia, ¿no? Primera de Corintios, dice el capítulo 15, versículo 26, que el postrer enemigo, o sea, lo último que se va a vencer, que será destruido, es la muerte. Y se está refiriendo a la física.
porque todavía sabemos que tenemos vida eterna, pero esto tenemos que encuadrarlo en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio ser. ¿Qué es lo que somos? Según la Biblia también nos lo expresa el apóstol Pablo, nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, cada uno de ellos recibe su muerte, de la que está hablando el Señor, porque es evidente que no se murieron inmediatamente, hablo de Adán y Eva, era de la muerte espiritual, que es la más terrorífica, a la vez la más ignorada. Pero hay una muerte también del alma. Hoy yo veo cadáveres con su alma muerta, que circulan por las calles. Jóvenes, ¿qué le ha pasado al alma de un señor que ahora está demandando a las autoridades de su país porque tiene 69 años y los está demandando para que le pongan en su documentación, en su registro, que tiene 49? ¿Qué está pasando? Ese alma está muerta. Y está muerta la de un hombre de 40 y tantos años que cree que es una niña de 6 años. Ese alma está muerta. Y lo está pasando a toda la gente que tiene sentir de que es hombre siendo mujer y mujer siendo hombre. Ese alma está muerta. Hoy el chiste que a mí más me gusta, que disfruto cada vez que lo veo, cuando llega al médico una persona y le dice: oiga, señor tal, y dice: no, perdón, yo soy señora y me llamo tal, y dice: bueno, sí, se llamará como quiera, pero tiene cáncer de próstata. Y otro que también me gustó, le dice lo mismo, que es mujer, y ahí le enseña su DNI y dice: sí, pero no está mal que se haga usted un examen de próstata, por si acaso. Estamos locos, muertos en nuestra alma. Qué podredumbre ha llegado a una sociedad que a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, que quieren cambiar y tergiversar todas las cosas, pero no van a poder. Y esa es una frustración que están experimentando ellos. Ni hoy ni nunca podrán. ¿Por qué no es la realidad? Hablan de sentir, y el sentimiento está en el alma. Por eso está muerta. Muerta. Y la muerte física, que es así, es la más conocida y tratada. Pero recuerda lo que dice el Señor: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. A todos los niveles. Pero ya hay una victoria que empieza a operar en nosotros. También el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y él, dice Jesús, claro, os dio vida a vosotros. Recuerda, en Génesis era muerte. Dice: ahora Jesús nos da vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por tanto, no está hablando de lo físico. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Juan capítulo 5, versículo 25, dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Pero hasta hoy todos pasamos por la muerte física. Vemos que si no cuidamos nuestra alma, recuerda qué es el alma: mente, sentimientos y voluntad. O sea, mi capacidad de pensar, que fabrica mis emociones, mis sentimientos, y mi voluntad, que hace o lo que pienso o lo que siento.
Esas capacidades son del alma. Y esas capacidades, si mis pensamientos son corrompidos, ¿qué sentimientos tendré? Corrompidos. ¿Y qué haré? ¿Qué acciones seguirán? Corrompidas. Porque lo normal es que haya una lucha entre la mente y los sentimientos. ¿Por qué? Porque hemos elaborado durante parte de nuestra vida unos sentimientos determinados, pero llega un momento que leemos la Biblia y entendemos y conocemos la verdad y empieza a haber una lucha entre lo que pienso y lo que siento. Y tiene que ganar lo que piensas. Porque por los sentimientos no se puede vivir, no. Cuando tú vives por los sentimientos, y esto lo habrás experimentado, hoy te sientes el hombre o la mujer más fuerte, importante, sabio, optimista, y al día siguiente, o una sola palabra que alguien te diga, ¡pum!, te tiró al suelo. Ese es el sentimiento. O sea, tú no puedes vivir por sentimientos. Es lo más absurdo vivir por sentimientos. Hay que vivir por pensamientos. Entonces llegan las dificultades y mi pensamiento dice, por ejemplo, te llegan maldadas, como el otro día veíamos. Entonces ahí sí que tengo que decir Filipenses 4:19. Ahora estoy pasando requete mal, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece en este momento malo. Y como ese es el pensamiento, y además es el pensamiento de Cristo que se instala en tu mente, no es que te vaya a sacar en ese momento del asunto, pero no hay duda de que una actitud correcta ante un problema lo cambia radicalmente de una actitud negativa. O sea, hay personas, y ahí está la diferencia entre ricos y pobres, que ante un mismo hecho, por ejemplo, mira, perdí la casa, se quemó. Hay personas que dicen, yo las oigo, ¿no?, en la noticia, y no tengo seguro, y nadie me va a pagar, y dice, esto es mi ruina. Y sin embargo hay otros que ven la misma casa quemada y dicen, bueno, saldré adelante. Y volverán a tener otra casa, a que es distinto. O sea, es un pensamiento distinto y un sentimiento distinto y por tanto unas acciones distintas. Uno se quedará hundido, no paralizado, no hará nada y efectivamente nunca tendrá nada. Pero el otro volverá a recuperarse. ¿Entiendes cómo funciona? Por eso también la muerte en el alma es una estrategia para hundir nuestras vidas y nosotros no lo vamos a permitir. Pero lo más importante es la muerte espiritual. Lo más grave es la muerte espiritual. Pero de esto, como os dije, casi nadie sabe nada. Es un tema como ignorado, como dejado ahí a un lado. Pero hay una enseñanza que está en las Escrituras sobre la muerte espiritual. En Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, vamos a leerlo juntos, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, uno muy rico y otro muy pobre, en unas condiciones lamentables. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero fíjate la realidad. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y curioso, de estas cosas de la vida, también se murió ese mismo día el rico. Y fue sepultado. De uno, y no por su condición de pobre, fue llevado al seno de Abraham. Y otro, dice, simplemente fue sepultado. Pero donde estaban ambos era un lugar que se llama el Hades. ¿Recuerdas que nombré? Las puertas del Hades, o sea, que son las puertas del infierno, no prevalecen sobre la iglesia, que está constituida sobre Cristo. Pero aquí vuelve a hablar del Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Hasta ese momento, y por la enseñanza que tenemos, ambos bandos, por así decirlo, estaban en el Hades, pero en unas condiciones muy distintas. Había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, un hombre honesto, y que él guardó a todos sus hijos
a todos los hijos de Dios hasta un momento determinado. Y, bueno, lo leemos y ya está, salimos de dudas. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Oye, ese día sí conocía a Lázaro, el resto de los días no, porque cuando dice que deseaba comer de las migajas, la conclusión ¿cuál es? Y no le daba, porque si deseaba y no le... Está claro que la frase así sola significa que no le daba. Y ahora sí lo conoció, porque él estaba en un lado lleno de tormento y sí lo reconoció aquel mendigo que estaba ahí todos los días en su puerta y vio que estaba, ¿cómo? Feliz, contento, sano, ya no había llagas en su cuerpo. Y se veía una persona llena de vitalidad y él atormentado. Y ahí sí se da cuenta. Y quiere aprovechar la circunstancia de que lo conocía. ¿De qué manera? Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Se conformaba con eso. ¿Qué tormento tendría aquel hombre? Porque estoy atormentado en esta llama. Bien. Aquí vemos que se hizo justicia. Sí, la justicia es que nos igualamos, ¿no? Lo alto se baja y lo bajo sube. Pero la enseñanza que hoy vamos a destacar es, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, también males. ¿Esto qué significa? Lázaro no era ningún... Si dice que recibió también males, es que también había recibido bienes. Y los males usó, está claro. Porque si no diría solo males, pero dice también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. Cima es una cosa, cima es otra. El idioma tiene su importancia, ¿no? Los españoles no usamos la C y la S distinta por capricho. No es capricho. Es que si vas a subir una cima, te vas a pegar un castañazo porque resulta que es un barranco. Y si vas a bajar una cima, prepárate porque vas a subir un rato, pero para arriba. Porque es lo mismo, es distinto cima que cima. Sí, los andaluces también hablan mal, con perdón de los andaluces. Quiere decir que no diferencian la Z, ni la C, ni la S, pero la escriben bien. Que eso también hay por ahí cada cosa. Bien, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, esto nos enseña muchas cosas, entre ellas que en la vida es cuando tú eliges y caes en un sitio o caes en el otro y ahí te quedaste. Lo dice que clarísimo, ¿no? ¿Tiene alguna duda esto? No pueden pasar. Luego, bueno, le dice: mándalo entonces a mis hermanos tal, y le dice: tampoco puedo. O sea, que eso, hay gente que dice: no, que los muertos que se aparecen, que hablan con los muertos, hablan con demonios. Y ¿sabes lo más curioso? Es que los conocen bien a los muertos. Si alguno ha hablado con algún muerto, quiero decirte algo, para que lo sepas. Porque eso ocurre, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mi abuelo estuvo en un sitio de esos. También me contó él que se salió porque no le gustó aquello, una sesión de estas de espiritismo, que hablaban con los muertos. Bueno, si alguno logra hablar con los muertos, es un demonio, y lo más triste es que lo tiene al lado a tu familiar en el infierno. Porque de los del cielo no tienen ningún contacto. También nos lo enseña este pasaje. Entonces quiere decir que si te habla y conoce detalles de tu vida,
es porque lo tiene al lado en el infierno. Porque el que tiene al Hijo, que es Cristo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso también recuerdas en Efesios, acabamos de leerlo, ¿no? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es por Cristo. Amén. Porque este es el que nos da esta vida eterna. Porque la vida física la vamos a recuperar. Pero hay una segunda muerte. Esto es, el Hades es un lugar de espera. Se llama así simplemente el lugar de los muertos. Ahora sí, uno en tormento y otro en consuelo. Por falta de tiempo no te voy a explicar cuándo se vació la parte del seno de Abraham, pero fue cuando Cristo descendió a los infiernos y se llevó a los que estaban ¿en qué lado? En el seno de Abraham, y los plantó ahora sí, no debajo en la tierra, sino arriba en el cielo, pero tampoco en el cielo, porque tienen que esperar a que juntos con nosotros, vía que nos muramos o vía arrebatamiento, juntos, así de tomaditos del brazo, es que entraremos en la presencia del Padre en el cielo definitivamente. Pero es un lugar que se llama paraíso. Está muy bien. También en la tierra había un lugar que se llamaba paraíso. Luego ese paraíso ya sabemos dónde lo escondió. ¿Dónde lo escondió? En el Hades. Por eso ya no lo ven. ¿Sabes qué? Tú lees la Biblia y está perfectamente enmarcado donde estaba el paraíso. Si es que eran 4 ríos, mejores coordenadas, imposible. Pero ahora va así que hay un desierto. ¿Sabes dónde está? Irak. El territorio de Irak es donde estaba el paraíso y aquello. Porque algo ocurrió espiritual, pero ¿sabes lo que me enseña a mí este pasaje también? ¿Dónde está ese lugar? En el Hades. Allí. Ya no está allí. Allí lo escondió. Porque allí estaba el seno de Abraham y era un lugar de gloria. Pero con una cima, pues claro, esa cima debe ser, no sé, pero es infranqueable, o sea, por más que quieran hacer puentes, es tan profundo y tan lejos que es imposible. Entonces no podían pasar de un lado a otro. Pero el lugar ese de tormento todavía está ahí y todavía se va llenando, y se va llenando, y se va llenando, tristemente. Porque es un lugar donde las personas que han tomado la decisión suya, de no obedecer, de no seguir a Dios, de no creer, sobre todo en la salvación gratis y extraordinaria que el Señor nos da, pues por allí terminarán. No es porque tengan dinero, ni porque no lo tengan, sino está hablando de una condición y de una elección que uno tiene que hacer ahora en la vida. Por eso predicamos nosotros y enseñamos la palabra, porque necesitamos conocer muchas cosas para no caer en esta desesperación. ¿De dónde vienen las maldiciones? Pues ya hemos visto, si es sencillo, en Deuteronomio 28:15 nos aclara cuál es la principal. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Quiere decir que la principal fuente, pues, no es que sea Dios, es que son las normas. O sea, tú eliges el gobierno, ¿no? Porque aquí nos las tiramos todos, nos las damos de demócratas, ¿verdad que sí? ¿Te gusta elegir el gobierno? Bueno, ese mismo gobierno que tú eliges es el que pone las leyes y el que pone las sanciones en las leyes. Entonces, no son malos, ¿no? Y te lo estoy diciendo de corazón. En principio, poner una ley con unas consecuencias es lo justo, es lo correcto. Entonces, quiere decir que Dios también puso las leyes y puso las consecuencias. Entonces, nos lo avisa. ¿Tú no quieres obedecerlas? Bien, pero que sepas que las maldiciones te alcanzarán. De la misma manera que también dice que
son las bendiciones las que te alcanzan cuando obedecemos. Ahora, ¿de qué manera ocurre esto? Rápidamente te lo digo. Pueden ocurrir dos cosas para saber que estás viviendo en maldición. Una, que te pase algo malo. Bueno, ahí te dejo la lista, es terrible. Después del versículo 15 empieza a decirte que serás maldito tú en la casa, en el campo, en la playa, en donde sea. Todas las maldiciones te van a caer. Pero porque has desobedecido, evidentemente, no porque Dios quiera. Pero podríamos decir que Él es el que ha puesto la norma y por tanto de ahí viene la primera consecuencia. Pasa directamente algo malo. Pero lo que más nos confunde y lo que más yo creo que abunda es que no pasa lo bueno. La diferencia es sutil, pero al mismo tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque deberíamos saber que el Hijo de Dios, en principio, tienen que pasarle cosas buenas. Pero vemos que no pasan. No me pasan cosas malas, catastróficas, pero estoy ahí, siempre en el ras, siempre en el límite. Tal vez, siendo hijo de Dios, lo que estamos experimentando, de alguna manera, es una forma de maldición que impide o que no permite que pase nada bueno, lo cual ya no es bueno en sí mismo. Si no me pasa nada bueno, puedo sobrevivir, puedo subsistir, puedo permanecer, pero lo suyo es que te pasen cosas buenas. Amén. Por eso tenemos que examinar. Solamente como referencia, como recuerdo, lo que hablamos en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Yahweh de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Quiere decir que un cristiano que no diezma, ni hay sobreabundancia, ni se reprende al devorador, ni nada de nada. O sea, no te va a pasar lo bueno. Porque, claro, tú dices, ves algunas congregaciones ahí, por ejemplo, en los Estados Unidos, y dices, caramba, qué cosa, qué espectacular. Bueno, solo ves el aparcamiento y dices, yo ya me quedaría ahí. Pero resulta que echas las cuentas y ves, y son gente fiel en los diezmos. Y como nación, y mira Alemania, y mira Dinamarca, y mira Suecia y Suiza y todos estos países, resulta que son, vamos a llamarle, diezmadores. En general, no quiero decir que todos lo hagan, ni mucho menos, pero son diezmadores. ¿Y qué dice Dios? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Porque la misma riqueza, o más, hay en Sudamérica, en Centroamérica. ¿Y allí qué hay? Miseria hasta que sale por las orejas. Ya no es bendición hasta que sobreabunde, sino miseria hasta que sale por las orejas. ¿Por qué? Porque ahí no solamente es que no pasa lo bueno, sino que además es directamente lo malo. Porque Dios dice en el segundo mandamiento de la ley de Dios, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, celoso y fuerte, que visito la maldad, eso es maldad contra Dios, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo siempre oro por los niños hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares, a los que obedecen mi palabra. ¿Amén? Ahí está la diferencia entre sur, centro y norte América. Europa católica, Portugal, España, Italia, la otra rama del catolicismo que se llama ortodoxos, Grecia, incluso Rusia, porque un gobierno puede ser
próspero, pero la gente está en la miseria. Está en la miseria. O sea, ¿qué más me da a mí que tenga mucho dinero si la gente no tiene nada? Cosa que cuando llega la bendición de Dios es al revés. Y fuente de maldición son los demonios, ¿cómo no? Y el hombre tiene a veces poder para maldecir, pero tranquilo, que ya nosotros podemos considerar que estamos libres por la sangre de Jesucristo. Hay dos temas que también necesitan su desarrollo. Claro que hay que hablar mucho sobre la enfermedad, porque es una de las maldiciones que causa más dolor. La pobreza causa mucho dolor y mucha frustración, pero la enfermedad es mala. Y la Biblia nos dice que contra la enfermedad es la sangre de Jesucristo, la única que tiene poder para cambiar las cosas. Pero a mí lo que me importa por encima de todo es que sea cual sea tu condición, rico, posiblemente no. Ahora tenemos algo que nos apañamos, que le llamamos clase media. Y la dividimos también, clase media alta, clase media baja, y supongo que en medio estará la clase media media. Pobres tampoco. Al menos los que estoy viendo con mis ojos, no. Porque ninguno está sin casa, tirado en la calle, lleno de llagas, que lo único que tienen como consuelo es que llegue un perro y te lama las heridas para que sientas un poco de alivio, ¿verdad que no? Pero da lo mismo. Cuando mueras, ¿dónde vas? Yo estoy seguro de que el rico pensaba que estaría en el seno de Abraham. Y el pobre, a lo mejor con tanto dolor y tanta desgracia que había tenido en su vida, porque veis, yo deduzco que se arruinó, porque cuando dice que también recibió males, pienso que también había recibido bienes. Se arruinó, lo perdió todo, incluso perdería a su familia, y estaba allí tirado, lleno de llagas por la suciedad y por las infecciones. Tampoco estaría esperando llegar y encontrarse en el seno de Abraham, seguro que no. Y esto no es una lotería. No es saber dónde me toca. Porque es una decisión que tienes que tomar aquí en la tierra. Yo estoy para ayudarte. Todos los que estamos a tiempo completo en la iglesia estamos para ayudarte. Para que cuando mueras aparezcas realmente donde quieres estar. Pero eso no depende de lo que yo quiera, sino de la decisión que yo tome. ¿Tienes al Hijo? ¿Vive dentro de ti? Entonces, iremos a la sala de espera, al paraíso que el Señor se llevó al cielo. Y allí estaremos con Lázaro, este Lázaro. A lo mejor a alguno le gustará, oye, voy a conocer a Lázaro, a ver cómo era, ya que lo nombra la Biblia, ¿verdad? Pero allí está Abraham, y están todos los que murieron justos. Quiere decir personas que no tenían intención de hacer mal, porque el que tuvo la intención de hacer mal toda su vida cayó en el otro lado, y allí también estará esperando más tiempo todavía. Pero tu decisión de hoy
para acabar con la maldición de la muerte, que ya acabó Cristo con ella. Pero tú tienes que decirle, sí quiero. Esto es como una boda. Es que es una boda. Y en el momento del desposorio, la novia, que es la iglesia, tiene que decir, sí quiero. Sí quiero a Cristo. Claro que lo quiero. Él te dice, quiero entrar en tu vida. Recíbeme. Y tú tienes que decir, sí quiero. Vamos a ponernos en pie. Imagínate que yo soy Jesús. Vamos, es que ni te lo imagines, ¿no? Es absurdo. Que ahora mismo yo estoy diciendo en su nombre, quiero ser tu esposo. Quiero que me acompañes por el resto de la eternidad. Quiero compartir todo lo mío contigo. Quiero que donde yo estoy, tú también estés. Todas estas cosas están en la Biblia. Pero si tú te quedas ahí callado y no dices nada, se puede interpretar que en el fondo está diciendo, bueno, sí me interesa, pero ya, luego. Si está diciendo luego, insensato o insensata. ¿Qué luego si puedes salir ahora por esta puerta y morir? O aquí mismo sentado. ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Y habrá luego entonces para ti? No. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino que ahora mismo, dile del verbo decir. En idioma español está muy bien estructurado. Cuando se trata de pensar, es otra cosa, es otra acción. Tengo que pensar. Pero aquí estamos hablando de decir, que es hablar. Dile, sí quiero. Díselo, sí quiero. Sí quiero que estés conmigo. Y sí quiero estar donde tú dices. Y quiero compartir todo lo tuyo. Todo.